de este currículum, de los fellows de cardiología de todo el país y pues quisimos hacer de esta última semana algo que si bien fuera interesante y no fuera otros temas académicos convencionales, sino que fuera algo un poquito distinto y por eso tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Juan Mauricio Pardo, un muy buen amigo de la cardioinfantil. Juan Mauricio es médico especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario. Él también es médico de cuidado crítico, cuidado intensivo, profesor asociado de la Universidad del Rosario y hoy en día es el director científico del Hospital Mayor de Medellín, con quien compartimos ser hospitales universitarios de la Universidad del Rosario. Juan Mauricio pues es muy conocido de la cardio, ha trabajado con nosotros, frecuentemente nos apoya y nos asesora en la selección de residentes y fellows en la Fundación y en la Universidad del Rosario. Y pues con él siempre tenemos el gusto de invitarlo porque tiene unas charlas muy interesantes y muy refrescantes como para cambiar el chip, sobre todo en estas épocas de coronavirus. Y hoy, como ven, esta es la charla en la cual Juan Mauricio nos va a hablar del impresionismo a través de sus enfermedades. Así que, pues, Juan Mauricio, de verdad que es un gusto tenerlo nuevamente en la cardio, tener un amigo y una persona muy cercana a nosotros. Y adelante, tenemos a los fellows de cardiología del país que hicimos una reunión de todos para apoyarnos en estas épocas difíciles de coronavirus y estamos haciendo una agenda académica y pues usted y Charlie Murillo van a cerrar este ciclo, así que es un gusto y un placer. Y adelante, por favor. Juan Mauricio, tiene el micrófono apagado, qué pena, hay que darle eso. Sí, señor, ya, qué pena. Entonces, primero Gracias. que todo, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Un saludo muy especial que veo que hay grandes amigos aquí conectados, todos ellos con quien compartimos muchos años de trabajo y de formación en la cardioinfantil y con quien, bien lo decía Héctor, nos une lazos no solo profesionales, sino de amistad y de cariño, que espero poder retribuirles un poco con esta conferencia. Voy a apagar mi cámara para mejorar un poquitico la calidad de la imagen. Por favor, si alguien quiere alguna pregunta, alguna cosa, por favor, abre el micrófono y me interrumpe. La idea es poderles contar un poco del impresionismo a través de sus enfermedades y parte de lo que quería mostrarles es cómo, aquí ahorita no me avanza, con este poema de Quevedo que a mí me gusta mucho porque es un poema hecho a base de oximorones, es un poema hecho a base de contradicciones, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada el que es en todo contrario de sí mismo. ¿Por qué traigo este poema? Porque algo que en lo que jugamos a los que nos gusta la pintura y la medicina es a jugar a encontrar enfermedades en los cuadros. Ya les pongo algunos ejemplos que son bastante interesantes de cómo los cuadros son una buena lección de historia de la medicina y de semiología, sobre todo cuando el pintor ha sido bastante curioso, bastante detallado, y que sirve para hacer un juego de la evolución de nuestra profesión a lo largo de varios siglos. Pero esta conferencia sale de a lo contrario y es cómo las enfermedades pudieron cambiar la pintura. Es decir, no el pintor pintando una enfermedad, sino la enfermedad plasmada en un lienzo. Y me encontré esta imagen, que es una imagen que me gusta mucho porque es una imagen que a mí me parece muy poética. Esto es en Balardo, Italia, donde en una excavación arqueológica van a construir una carretera. Encontraron esta pareja, él es, el de la izquierda es hombre, ella es mujer, en unos esqueletos que están abrazados desde el Neolítico tardío. Entonces imagínense ustedes poder decirle a su pareja que han tenido un abrazo de 5000 años y de cosas así es donde empieza a salir mucha del arte y de la poesía y de la pintura que termina plasmada en una de las imágenes que a mí personalmente me parece más artísticas, siendo una imagen de la vida real. Pero volviendo y ya entrando en materia, les decía que este cuadro, que es uno de los cuadros más famosos de Rafael, que se llama La Escuela de Atenas, donde Rafael nos cuenta la gran cantidad de filósofos que marcaron de alguna manera pensamiento griego moderno y en últimas el pensamiento que nos define hoy en día.
Y, por ejemplo, aquí vemos a Hipatía, la mujer filósofa, aquí está Platón, Aristóteles, etcétera. De hecho, aquí, en esta esquina, no sé si están viendo el puntero de mi mouse. Sí, Bueno, doctor, se ve Sí, bien. listo. señor. Aquí a la derecha está el mismo Rafael en un autorretrato. Pero lo que es interesante es que él utiliza muchos de sus amigos como modelos, bien sea que no modelaron para él, pero sí lo representa en este cuadro. Y aquí, en este personaje que es Pitágoras, nos pone a Miguel Ángel y nos lo pone en la primera imagen, en la escena central del cuadro. Y algo que es interesante es que si lo miran con detalle, vemos algunas cosas como este nódulo inflamatorio que tiene aquí en su muñeca en la que está recostado, así como estas lesiones que tiene en la rodilla, que se ven unas lesiones tuberosas prominentes, que son tofos gotosos. Algunos proponen que esta lesión puede ser más bien una risartrosis, que es la lesión que se encontraba en los escultores de mármol del trauma repetido, hacían una sinovitis crónica con esta lesión. La mayoría de clínicos sugiere que esto puede ser más bien un tofo gotoso porque la risartrosis se da más hacia la lesión radial y no hacia la lesión cubital. Pero si miramos la rodilla y todo lo demás, vemos tofos y cuando vemos el tiempo que se le tomó a Miguel Ángel, el rostro es el de Miguel Ángel sin duda, terminar de pintar la Capilla Sixtina en las descripciones, como sabemos él duró 12 años pintándola casi siempre acostado en unos digamos, en unas construcciones especiales, en unos armarios especiales, en cosas así. Él lo que más le quejaba era que después de mucho tiempo estar acostado, el dolor lo limitaba y poder descongelarse, como lo mencionaba él, no era tan fácil. Y eso, pues, es una de las manifestaciones de la gota, que aquí Rafael nos la pone en primer plano. Si seguimos con eso, vemos este otro que es el Cupido Durmiente de Caravaggio, hablando ya más de la escuela de claroscuro, pues que es una imagen, digamos, muy típica de la pintura de Miguel Ángel Merizzi, pero algo que es interesante es como vemos las costillas pequeñas con este surco en el pliegue, vemos los brazos pequeños, de pronto con algunas deformidades, vemos el abombamiento del abdomen, algo de retrognatia que podría sugerir o un panepituitarismo o un raquitismo, que semiológicamente si le quitamos las alas y un cuadro posiblemente pueda ser una buena manifestación semiológica de esto. Y nada que hacer, pues algunos personajes como el enano Sebastián de Morrac en este cuadro de Velázquez, que como sabemos, este tipo de displasia, que es una condroplasia, se consideraban una especie de bufones y acompañantes de los miembros de la corte, y Velázquez, pintor de la corte específicamente de Felipe IV, perdón, no la va a mostrar en esto. Aquí quiero hacer una foto, no un cuadro, y es este gran músico Michel Petrucciani, con una condroplasia severa. Si ustedes miran, tenía que tener muchas cosas para tocar el piano y está considerado uno de los mejores pianistas del jazz francés. Solo que Petrucciani pidió durante mucha época no ser visto porque quería que sus aplausos los sacara la música y no la enfermedad que padecía. Yo aquí pues no le hago caso a Petrucciani porque cuando lo puedan oír es de los pianistas que realmente más conmueven de la virtuosidad con la que toca el piano y cómo logra transmitir muchos sentimientos con esto. Y pues no podía estar en una charla ante el grupo de cardiología sin mostrarles algunos cuadros donde nos muestran, por ejemplo, en este cuadro de Brenkelman, es un pintor holandés, este cuadro es de 1670, no le puse la fecha, cómo nos muestra cómo vamos analizando el pulso como una forma de mirar la paciente. Aquí posiblemente no se le ve ninguna otra semiología, salvo una palidez marcada comparada contra el rostro de sus otros acompañantes, ella preparándole una colada, el médico pues obviamente muy elegantemente ataviado, ella aunque no lo crean en su pijama, siendo examinada por este médico. Cuadros que incluso se repiten en figuras tomando el pulso como este, que es de Residente 1830, porque Kei Kunsho es un pintor japonés que pinta muchas imágenes de medicina, sobre todo enfocadas a enfermedades de las mujeres. Aquí hay una mujer a la izquierda que está siendo examinada por su médico. Y un cuadro que es bien interesante de Jean-Ric Du, que se llama La mujer hidrópica, que sí nos muestra una paciente en falla cardíaca. Aquí vemos al médico, este es un cuadro de 1663, cuando uno de los exámenes que más se practicaba era la uroscopia. Se le pedía a la persona que orinara y en una matraz de vidrio se examinaba si el sedimento o las características de la orina podían explicar algo. Este cuadro, de hecho, de un holandés, Jerek Du, Salvador Dalí, que es mi pintor favorito, decía que él siempre pensó que el maestro de la pintura para él y quien le enseñó a manejar los colores fue Vermeer van Cleef,
pero después de ver este cuadro, Girardot decía que tal vez compartían ambos la denominación de maestros en el arte de la iluminación en lo que es la escuela holandesa pura. Pero si miramos a la señora pálida sentada con los pies edematizados, posiblemente, pues no sé si la imagen de la pantalla lo permita verlo, pero es una persona que tiene en los dedos algo de cianosis y estamos viendo una señora en una falla cardíaca avanzada. Cuando uno mira la descripción del cuadro, porque Girardot nos cuenta también a quién pinta, nos decía que es una señora que sufría de hidropesía o mujer hidrópica y que la estaban mirando porque tenía el abdomen y los pulmones llenos de líquido. O sea que aquí podemos estar ante un cuadro de anasarca de una falla cardíaca descompensada. Y tal vez el cuadro que para ustedes cardiólogos y para nosotros en general internistas, yo molesto a mis estudiantes diciéndole que este es el cuadro más importante de la historia, se llama el retrato del Dr. Gachet. El Dr. Gachet es el médico que trata en los últimos años a Van Gogh y es el cuadro más importante de la historia porque es un internista, o por lo menos hacía manejos de este tipo. Hay dos versiones de este cuadro, esta es la versión 1, ambos tienen el mismo tamaño, cambia un poquitico el fondo, el otro es de un azul mucho más encendido. Pero lo que es interesante es que el Dr. Gachet es quien va a manejar a Van Gogh por sus episodios de profunda melancolía. Y lo que es interesante es la flor que está en primera imagen, que es una digitalis purpurea, de donde se saca la infusión de digital, ya que se veía que este medicamento podía aumentar la fuerza de contracción del corazón y se consideraba que el corazón, por lo tanto, también era responsable de bombear no solo la sangre, sino también de movilizar la bilis negra que en griego literalmente es melancolía, y podía mejorar el estado de ánimo. Entonces vean aquí cómo Van Gogh nos pinta al Dr. Gachet frente a una digitalis, que en últimas es uno de los medicamentos más utilizados en la historia de la cardiología. Pero bueno, ahora sí entrando en materia y miremos qué está pasando en la pintura en ese momento. En ese momento estamos hablando de finales del siglo XVIII, iniciales del siglo XIX, algo de lo que más está sucediendo en la escuela clásica y el hiperrealismo, como en estos cuadros de Jacques-Louis David, donde, que se llama La muerte de Sócrates, uno de los cuadros más famosos, vemos que todos están perfectamente ubicados, la luz está perfectamente definida, Sócrates está posando para que le pinten el cuadro, están todos sus discípulos llorando, tristes porque él está a punto de tomar la cicuta a la que ha sido condenado, pero si vemos es un cuadro que parece una fotografía previamente establecida con los personajes puestos en su sitio. Si ustedes miran, por ejemplo, la calidad del dibujo del manto de Sócrates es perfecta, maneja una gran calidad en el detalle. Y eso es como la escuela que está sucediendo en Europa hacia finales del siglo XVIII. O en este otro cuadro también de Jacques-Louis David de Napoleón cruzando los Alpes, también uno mira cómo está el caballo, la crin del caballo perfectamente despelucada, si vale el término. Napoleón con esa mirada desafiante y como decía un amigo, uno ve este cuadro y le entran ganas de salir corriendo a conquistar Polonia por la fuerza y la intensidad que maneja. Pero si ustedes lo miran de alguna manera, son cuadros puramente fotográficos con un gran trabajo de estudio, un gran trabajo de laminación, donde las distintas tramoyas y esclusas de la luz se han abierto en momentos perfectos para lograr esa calidad del detalle. Pero llega este cuadro de un inglés, de William Turner, que sin quererlo le da origen a lo que va a ser el concepto del impresionismo. Este cuadro, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, básicamente lo que intentó Turner era una imagen que le gustaba mucho. Es un gran pintor de paisajes, la mayoría de los cuadros de la época no son tantos de paisajes, o los paisajes se notan mucho artificiales, ya que eran pintados en estudio. Él simplemente quiere pintar un tren atravesando un puente en la bruma matutina de Inglaterra. Pero cómo pintar la neblina, cómo pintar la niebla, y él empieza a hacer estos pequeños trazos intentando pintar de la manera más realista algo que no es tangible como la neblina, y sin querer lo logra este cuadro, y esa luminosidad va a marcar muchísimo a los pintores que vendrían después. Este cuadro, y ahorita hablaremos un poco de la escuela de Barbizon, que va a ser fundamental en el desarrollo del impresionismo, pero este cuadro sin quererlo se considera la puerta de entrada al impresionismo. Turner ni siquiera lo supo, de hecho lo pinta en el año que nace Renoir, pero intentar capturar la luz que se filtra en la madrugada en la campiña inglesa va a ser importante posteriormente. Y llega este otro cuadro que va a ser un cuadro de una ruptura importante, y ya estamos entrando en materia, que es de Edouard Manet. Manet,
que va a ser uno de los principales impulsores del impresionismo. De hecho, se considera un pintor tanto clasicista como preimpresionista y posteriormente impresionista. Hace algunas rupturas y algunos temas que van a ser de alguna manera coyunturales en lo que va a ser la historia. Por ejemplo, coge algunos cuadros clásicos con una distribución de la luz no tan clara. Por ejemplo, utiliza un desnudo que en términos generales pictóricamente para entonces solo están permitidos por la escuela, digamos por el status quo, únicamente en cuadros religiosos y mitológicos. Y él pone una mujer desnuda en la mitad de la hierba con dos señores, una imagen pues que no es tan permitida, con una imagen como triangular en toda la mitad del cuadro, con algunos pájaros que si ustedes miran tienen movimiento pero están quietos, y con un manejo de la perspectiva que no es tan adecuada. Nomás miren el tamaño de la persona que está al fondo, que posteriormente va a ser su esposa, él es el hermano de ella, él va a ser su cuñado, y comparen el tamaño de esta mujer, por ejemplo, con la lancha. Entonces un manejo de la perspectiva que no es tan claro, y algo que también es interesante jugar en esta imagen es el manejo de las sombras. Si ustedes miran las sombras de este árbol junto con las sombras de este otro, uno realmente no sabe dónde está la luz. Posiblemente hay una luz que está en los ojos de la persona que está viendo el cuadro, en los ojos de nosotros, pero hay otra fuente de luz por este lado, y ese cambio de iluminación, ese cambio de manejo va a generar una gran discusión en el Salón Parisino de Pintura. De hecho, la Gaceta de los Artes va a tener algunos comentarios no tan bien afortunados de este cuadro, entre otras porque las personas no tienen una relación tan clara con ellos, el manejo de la perspectiva, el manejo del desnudo, y va a generar una ruptura que sin embargo va a ser muy alabada por algunas personas más jóvenes que están entrando en este mundo de la pintura. Y llega este otro cuadro de Manet que nos mete algo interesante, que es el bar del Folies Bergère. Este es uno de los bares que queda en Montmartre, que como ustedes saben es el barrio bohemio de París por excelencia, donde se va a dar todo lo de la Belle Époque, y donde están pues el bar del Folies Bergère, los dos molinos, el Moulin Rouge, el Moulin de la Galette, que va a ser el barrio de los artistas y de los poetas. Pero ¿por qué es interesante este cuadro? Primero, porque nos muestra en primer plano, y vería, pues sí, nos está mostrando a la persona que atiende la barra, una muchacha muy hermosa, con una mirada melancólica, pero lo interesante no es eso. Lo interesante de este cuadro es que nos mete una perspectiva que previamente no se había manejado en la historia del arte, por lo menos de este tipo de arte. Y es porque a pesar de que ella domina el cuadro y ocupa pues, un gran porcentaje del mismo, vemos que es a través del espejo que está al fondo nos cuenta lo que está pasando. Y vemos muchas cosas. De hecho, vamos a ver algunos detalles que son bien interesantes. No solo el tamaño de la lámpara, la gran extensión del salón. De hecho, cuando uno va al bar del Folies Bergère no es tan grande como lo sugiere este cuadro. Pero ven ustedes, por ejemplo, este detalle de esta persona que está en una de las barras, en un palco, mirando a través de unos binoculares y nos está diciendo hacia allá el espacio todavía es mayor. Vemos los vestidos de las personas que están, algunos generales o algunos miembros, algunos mariscales del ejército de Francia. Vemos por aquí unas personas no se ven tan claras porque está pintado en reflejos, y aquí lo que está intentando Manet es hablarnos de distintas perspectivas, de distintos tamaños, de distintas profundidades, para lo cual empieza a perder el detalle de ese realismo que nos ha enseñado Jacques-Louis David. Con esto vamos llegando un poco más a lo que va a ser el impresionismo. Y este es otro cuadro de Manet, ya metiéndonos en lo que es el impresionismo, donde Manet está pintando a Monet, al que estamos viendo aquí es a Claude Monet y a su esposa Camille, porque Monet una vez logra cierto equilibrio económico que solo va a lograr al final de su vida, reconstruye una barca para poder pintar en ella en algo que va a ser lo que va a determinar el impresionismo, que no es otra cosa que olvidar el dibujo, olvidar el detalle y lograr capturar la luz. Como lo va a decir Monet posteriormente, más que lo que genere el objeto o lo que genere él es Monet, es la relación entre el objeto y él lo que quiere pintar. Es decir, capturar rápidamente con trazos posiblemente no tan finos, con trazos posiblemente no tan claros. Si ustedes miran, por ejemplo, en este ciprés que se ve aquí reflejado, no se ve el borde como tal, porque lo que hace es con rápidos movimientos del pincel y con algunos desarrollos tecnológicos que permiten tener las pinturas al aire libre sin que se sequen, eso es un fruto de la revolución industrial, va a permitir que ellos capturen cuadros rápidamente, empezando a pintar en el ambiente, en algo que hace llamar en el aire libre,
que no lo podían hacer antes. Antes los cuadros de la naturaleza eran trabajados en el estudio y posteriormente se terminaban en el entorno. Aquí pueden ser pintados completamente al aire libre o capturar la mayor esencia y terminarlos en el estudio como se hacía posteriormente. Entonces este cuadro, a mí lo que me gusta es que es Manet, el maestro de todos ellos, pintando a Monet, pintando otro cuadro que vamos a ver posteriormente que se llama Una regata en Argentil. Y esta persona, que es Eugene Boudin, va a ser también sin quererlo uno de los grandes impulsores del impresionismo. Eugene Boudin, que va a vivir en el puerto de Lèvres, al norte de Francia, en la desembocadura del Sena en el mar, él propone lo que es pintar al aire libre, o plein air, como se diría en francés, y donde saldría la escuela del plenarismo, que lo que dice es vayan y capturen la luz, vayan y capturen las nubes, vayan y capturen todo. Y quien más va a hacer esto va a ser precisamente Monet, que durante una época, ya lo vamos a ver, vive con él, pues vive en Lèvres, y entonces va a tener mucho contacto con Boudin. Cabe decir que al inicio no le gustaban los cuadros de Boudin, pero ¿qué es el impresionismo entonces? Es intentar capturar la luz del momento. Y vamos a ver en algunos cuadros, en series principalmente, que no, como nos lo enseñó Monet, que lo que importa no es el objeto, sino los reflejos o la impresión que genera en la retina de la luz a distintas horas, y donde hay algunas cosas que van a mirar, como por ejemplo que el negro no es un color tan natural, luego lo van a dejar únicamente para los vestidos, pero los colores y las sombras van a ser de colores azules, verdes, naranjas, marrones, cosas que posiblemente en el clasicismo no era tan adecuado, pero él dice es el color que yo veo y la impresión que me genera, y así lo vamos a manejar. ¿Qué le dice Boudin a Monet en su momento? Estudie, aprenda a ver y pintar, dibuje, haga paisajes. Está bello el mar y los cielos, los animales, la gente y los árboles, tal como lo hizo la naturaleza, con su carácter, con su manera de ser, en la luz, en el aire, tal como son. ¿Qué es el impresionismo entonces? Pintar la luz y pintar lo que están viendo en ese momento, así en 5 minutos después, sea una cosa distinta. De hecho, neurológicamente uno podría decir que el cerebro es impresionista porque realmente lo que hace la retina es capturar pequeñas imágenes de luz y el cerebro posteriormente la va a reconstruir en la corteza occipital en el cuadro en la imagen que realmente vemos. Esto, y con esto termino la introducción al impresionismo, son los principales artistas impresionistas. Desde Camille Pissarro, Manet, que como les decía, puede ir desde el clasicismo hasta el preimpresionismo, hasta el impresionismo. Degas, que es uno de los pintores impresionistas más definidos de quien vamos a hablar, aunque él mismo odiaba que lo llamaran impresionista porque, como lo vamos a ver, él mencionaba que él era lo más opuesto a esa escuela. Alfred Sisley, que fue importante en su momento, sobre todo por el apoyo económico al grupo. Cézanne, Monet, tal vez el más reconocido de quien más vamos a detenernos. Basile, también con algunos recursos que permitió arrancar los salones de exposición y que va a morir en la guerra franco-prusiana, por eso su barra es la más corta. Renoir, de quien nos vamos a detener. Morisot, Cassatt, y uno de los que a mí personalmente más me gustan, que es Gustave Caillebotte, y a quien le debemos junto con Sisley y Basile el desarrollo del impresionismo porque eran los pocos que tenían dinero para apoyar las exposiciones que hacían ellos. Pero entonces enfoquémonos uno a uno. Voy a hablarles únicamente de 3, mentiras, de 4, pero voy a ir mirando el tiempo. Vamos a hacer 3 y según cómo vayamos miramos y hablamos del cuarto. Y vamos a hablar de Degas y sus danzas excéntricas. Ya verán por qué les puse esos títulos a estos capítulos. Degas, Edgar Hilaire Degas, es un joven que nace en una familia acomodada. Su abuelo y su padre son miembros de la nobleza francesa. De hecho, su madre es de Estados Unidos. Es una persona de Nueva Orleans, por lo tanto, muy cercana a la cultura creol. De hecho, su hermano René, que nacerá posteriormente, va a vivir en Nueva Orleans y van a dedicarse al cultivo del algodón. Y vamos a ver cómo él va a empezar a migrar por muchas cosas que van a definir su obra en esto. Y como les decía, él llega, nace y aquí tenemos un retrato que hace de su abuelo, de Hilaire Degas. Interesante que vean cómo se escribe el apellido de espacio Gas, pero a él le parece que es un nombre demasiado presuntuoso. Este cuadro, que aquí en la foto no se ve tan bien, interesante ver el detalle, por ejemplo, en las líneas claras de este chaleco de seda que está utilizando su abuelo. Como les decía, noble y de la Legión Francesa, reconocido mariscal de campo. Por lo tanto, él nace en una familia acomodada y es de alguna manera incitado por su padre a estudiar Derecho, que no le interesa mucho,
pero sí a poder dedicar tiempo a la pintura y a la exploración de la naturaleza, y se vuelve un pintor de un gran detalle, de una gran virtuosidad en su trazo, un gran retratista que va a ser muy apreciado por los salones, y ustedes verán por qué hablo tanto de los salones, y es que aquel pintor que logra exponer en los salones, eso hay una preselección previa, va a ser contratado por muchas personas para ser retratado y pueden acceder a recursos del Estado como pintores. Aquellos que no sean aceptados, o como los llamarán posteriormente los rechazados, los refusés, pues en últimas van a pasar muchas penurias económicas como van a ser la mayoría de los impresionistas. Degas entonces es aficionado a la caza, es aficionado a los caballos, captura todo este movimiento y llega el momento de una de las guerras tantas que van a sucederse en Europa a finales del siglo XIX, y él, claramente siguiendo el antecedente bélico de su familia, se enrola en el ejército y se da cuenta que en las prácticas de tiro, como les decía, le encanta la caza, tiene muchas dificultades para apuntar. Él dice, realmente el detalle cuando me enfoco en un punto no es tan bueno, por lo cual es rechazado de pues no puede prestar su servicio militar, que es una de las cosas que él considera que tiene que hacer por su antecedente familiar, pero empieza a notar que tiene dificultades en su visión, sobre todo cuando va a mirar en sitios muy luminosos o en sitios que requieren mucho detalle, no lo logra. Por ejemplo, este cuadro, que aunque él no lo quiera, es un cuadro ya con un claro enfoque impresionista, pinta el zorro muerto, y vean ustedes cómo es de bonito, cómo no se ve el detalle al que estamos acostumbrados, sino se ven son grandes trazos, pequeños manchones, que lo que están intentando es capturar la luz de ese momento. Posterior a eso, él aprovecha y viaja y estudia a los grandes maestros, Rafael, Tiziano, todos ellos con viajes que se financia con los recursos de su familia. Por ejemplo, aquí está haciendo lo que va a ser su primer cuadro, que se llama La familia Bellelli, perdón, que es el conde Bellelli, el varón, su esposa, que es prima de él, y sus dos hijas. Y este cuadro que está aquí es Hilaire Degas, el abuelo de él. Luego estamos viendo 3 generaciones, de hecho ella está embarazada. Y algo que es interesante es que él se vuelve un retratista. Este es su primer cuadro oficial. Va a empezar a pintar adicionalmente temas históricos, mucho de los espartanos, mucho de leyendas mitológicas. Pero vean ustedes que un cuadro que realmente está es para pintar y para colgar en la sala de los grandes aposentos del varón, empieza a meternos cosas que son bastante interesantes, como por ejemplo el juego de los espejos, aprendizaje que él saca de Manet. Me faltó decirles que él consigue el permiso al estudiar en la Escuela de Bellas Artes a entrar al Museo del Louvre a copiar a los grandes maestros, y un día está copiando un cuadro de Velázquez y la persona que está al lado también copiándolo es Manet, y de ahí empieza una relación importante. Así es como Degas va a terminar en el grupo de los impresionistas, que como les digo no es un término que le gustara a él, entre otras porque él por su mismo problema de visión va a pintar más en interiores. Pero vean ustedes cómo nos juega a partir de la luz con los espejos. O sea, vemos que este espejo da una salón mucho más grande que tiene una luz, y es la luz la que llega por acá, pero sabemos que hay otra ventana al lado del varón de Bellelli donde entra nuevamente la luz, y ese es el juego el que lo va a hacer. Vemos el rostro adusto de su prima, pero el rostro un poco más pícaro de su prima menor, el pie cruzado, pues que aunque no lo crean, eso es algo osadísimo para el entonces, y el papá con una mirada entre seria y risueña intentando mirarlo. Es un cuadro que le mete un dinamismo distinto a esos rostros perfectos que vimos en el cuadro de Jacques-Louis David. O este otro, en el cual, que es un cuadro que tiene una anécdota interesante, es un cuadro que pinta a Manet escuchando a su esposa, que es una pianista muy reconocida. Manet le devuelve el favor regalándole un cuadro de unas ciruelas pintado en una estructura mucho más impresionista, pero Manet no le gusta que el cuadro, el protagonismo de su esposa, y entonces el mismo Manet corta el pedazo que está ahí porque dice, si el cuadro soy yo, ¿por qué pintan a mi esposa, que es la que se da todo el atributo? A Degas esto le molesta, se devuelven los cuadros, pero posteriormente el remiendo lo hace Degas. Cuando él dice, bueno, le devuelvo el cuadro, está bien, el protagonista es usted, devuélvame mis ciruelas. El cuadro de ciruelas dijo, no, qué pena, yo ya lo vendí, y eso genera una de las dificultades que va a haber entre Manet y Degas posteriormente. Aquí de paso vamos conociendo la personalidad de Manet. Pero él se da cuenta que tiene algunas escenas que le llaman más la atención y empieza a buscar ambientes oscuros, va en contra de algunos de los principios del impresionismo, para pintar 3 cosas que lo van a llamar la atención siempre: las carreras de caballos, que va a pintar cada vez menos,
las bailarinas, que es tal vez por lo que más lo vamos a reconocer, y los desnudos, las mujeres sobre todo bañándose, las mismas bailarinas bañándose, que las quiere mostrar sobre todo en un plano profesional. Vean ustedes este cuadro, cómo él empieza a capturar la luz que viene de las ventanas y cómo mira los techos de París. París acaba de ser reestructurado completamente por Haussmann. Acuérdense que a mediados del siglo XIX París está lleno de caseríos y casas de madera, es una ciudad muy empobrecida realmente, y Haussmann decide básicamente rediseñar París, y la París que conocemos hoy en día, todo fue hecha por este gran arquitecto que le da una identidad, y eso lleva a una gran migración de personas hacia París, volviéndose tal vez la metrópoli más grande del mundo entonces. En estos sitios, si vemos los techos y vemos cómo empieza a capturar la luz y algo que va a marcar su obra, que son las bailarinas. Pero él, por lo mismo que tiene dificultades de ver, dice cada vez se me dificulta más enfocar el detalle, enfocar la visión, empieza a mirar puntos de vista distintos. Por ejemplo, aquí en lugar de mostrarnos la figura del ballet, ballet que como les cuento es de las cosas que más le emocionaba a él, en lugar de mostrarnos a ella en primer plano, nos muestra un punto de vista distinto que es desde los miembros de la orquesta. Y posiblemente muchos de ellos reconocidos, directores de las personas más famosas entonces, y le muestra únicamente la espalda. Entonces es como si realmente tomara una foto en ese momento, intentando capturar con trazos muy rápidos, vean por ejemplo los ojos de esta bailarina secundaria, como dos pequeñas lineecitas nos dan esa sensación de movimiento que es lo que en alguna manera él quiere captar. Pero entonces, aburrido de que ver cada vez menos, decide ir a visitar a su familia, familia que está en apuros económicos, su papá ya muere, y empieza a mirar, y su hermano René, que está aquí parado, ha tenido muchas pérdidas en sus negocios, y decidirse a Nueva Orleans a mirar qué puede ayudar. Empieza a vender muchas cosas, y es la primera vez que él empieza de tener que depender no de los ahorros de su familia, sino de lo que venda. Curiosamente, este cuadro que estamos viendo es el único que le va a comprar un museo durante su vida. Esta persona que vemos en primer plano es su tío, y él va a Nueva Orleans no solo a mirar los negocios de la familia y mirar cómo puede empezar a salvar a su familia de la bancarrota a la que ha sido llevado por los negocios de su hermano, sino también buscando un oftalmólogo que le permita recuperar la vista, porque cada vez ve peor y cada vez ven menos detalles. Interesante este cuadro, el movimiento y nuevamente el manejo de la luz, que es muy de la escuela holandesa, algo oscuro como lo vemos acá. De hecho, esta ventana, si ustedes la miran, no es la que más aporta la luz, sino la que entra por esta. Realmente es un rayo que genera dos planos, un plano horizontal que vemos en este y un plano oblicuo, que nos permite enfocar claramente la escena, pero él nos está mostrando a su hermano y lo que está viendo. Después de eso, y sin encontrar un tratamiento adecuado para sus ojos, se devuelve a lo que más le gusta y lo dejan entrar, por lo mismo de ser una persona de nobleza francesa venida menos, a pintar cosas tan sencillas o digamos tan vetadas al común de la gente, como es el ensayo de las clases de ballet y la clase de ópera. Aquí vemos a los maestros con este bastón con el cual marcan el ritmo de las bailarinas, y cómo hay distintos salones, y él se da cuenta que en estos sitios oscuros puede tener más detalle y puede verlo mejor. Cuando ya lo invitan a reuniones impresionistas y se reúne con ellos y los conoce y de alguna manera los apoya, y lo catalogan como un pintor impresionista, él dice que no hay arte menos espontáneo que el mío. Él intenta desmarcarse de eso. Hoy en día todo lo conocemos como impresionista. Lo que hago es el estado de la reflexión y el estudio de los grandes maestros. De inspiración, espontaneidad y temperamento no hay nada. De paso nos está diciendo que es el impresionismo: inspiración, espontaneidad y temperamento. Hay que rehacer 10, 100 veces el mismo tema, distinto a los demás que pintaban rápidamente un cuadro y quedaba. El arte nada debe parecer un accidente, ni siquiera el movimiento. Entonces, aunque él con estas frases se desmarca el impresionismo, vamos a ver cómo su pintura, y llevado por su enfermedad oftalmológica, lo va a llevar. Y captura cosas tan espontáneas como aquí profesor de danzas, que ya es una de las grandes estrellas del ballet parisino en sus últimos años, más reconocidos, monta una escuela. Pero vean ustedes cómo él está mostrando todos ellos. Aquí atrás algunas de las señoras que vienen a supervisar a las señoritas y las niñas que están tomando clase, aquí las que no son directamente relacionadas como vigilan, pero vean cómo él mete detalles que posiblemente no sean tan calculados, como un perro aquí abajo, o como esta regadera
que pues uno no esperaría que un cuadro tan bien pensado lo llevara. Y noten cómo cada vez los detalles se empiezan a difuminar, cómo cada vez el dibujo, es decir, el trazo nítido se va perdiendo para empezar a capturar la luz, que en el caso de Degas vamos a mirar que es casi que una obligación más que una convicción. O esta canción del perro, la canción del perro es una canción de doble sentido, una canción, digamos, con un trasfondo erótico simulado, que era muy popular, y él empieza a mirar cómo en esta verbena lo están cantando, pero miren los rostros, específicamente el de esta niña, cómo son tres trazos, y así logra mostrarnos lo que está pasando. Estos trazos, como el de estos árboles que están, son trazos muy rápidos intentando capturar la poca luz que hay, pero esto sí es un trazo claramente impresionista. Este rostro casi que idéntico lo vamos a ver en uno de los cuadros más famosos de Renoir. Y aquí la estrella, vean ustedes cómo los ojos los hemos perdido, vean ustedes cómo el escenario ya son algunos trazos de color ocre y las otras bailarinas son apenas pequeños toques circulares que logran demostrarnos claramente que está allí, pero se pierde el detalle por el cual era reconocido Degas. Este gran dibujante empieza a perderse. Y en 1885 hacia 1880, él ya empieza a ver muy mal. Vean, por ejemplo, ustedes el papel de colgadura, que vemos que claramente hay unas flores rojas, pero vean que las flores no hay tal. Y vean ustedes algo que empieza a aparecer en la medida que la obra de Degas aparece, que es el trazo negro intentando resaltar el borde que no lo teníamos en los cuadros anteriores. Entonces él empieza nuevamente casi que con un carboncillo a limitar el borde, que eso pues no es muy impresionista, pero él lo hace necesariamente para verlo, porque en este momento está viendo así. Si pudiéramos hacer un parangón de cuál sería la agudeza visual de Degas en este momento, es esto. Y vamos a verlo en tres cuadros que son interesantes. Aquí vean, este es un cuadro por esa misma época, donde los ojos de ella ya están prácticamente perdidos. Nuevamente el trazo oscuro en el borde para poderlo ver bien, y el fondo empieza a perderse completamente, aunque no nos queda la menor duda que es una escena de ballet en movimiento. Y vean este cuadro como está pintado, este es de la década de 1880, nuevamente el borde, vean ustedes cómo el trazo de la piel de la mujer en el baño no es tan clara, vea cómo se pierde completamente el detalle, que él era muy rico en ellos en el baño, y es porque a través de los ojos de él lo vería así. Entonces este es el cuadro original y a través de los ojos de él se ve mucho más suave, no se ven esas líneas gruesas que vemos nosotros en el cuadro. Este es uno de 1890, donde ya el trazo negro es mucho más fuerte y ven ustedes que el detalle se ha perdido mucho más, es mucho más brusco. Vean, por ejemplo, estas flores de esta toalla o de este mueble, es algo muy brusco, pero es que a través de los ojos de él se estaría viendo así, se ve mucho más suave. Y este es un cuadro de los años 1900, donde ya claramente él necesita generar mucho contraste para poderlo ver. Y es porque él a través de sus ojos lo ve así. Él posteriormente, aquí vemos en 1880, 1890 y 1900, el cuadro original y cómo se vería a través de los ojos de él, y vamos viendo cómo él se va quedando prácticamente ciego. De hecho, él va a terminar ciego y va a terminar en la pobreza, con un diagnóstico de una maculopatía degenerativa, con el cual él empieza a perder, que es lo que vio a lo largo de su vida, toda la visión de detalles, y lo único que logra es poder saturar la imagen, poder hacer esos trazos bruscos, marcados, simplemente para poder ver cómo los está haciendo, como lo vemos en esta serie. Hay un artículo interesante, un libro de Michael Marmor, que se pone a hacer la simulación de la enfermedad retiniana de Degas, de la maculopatía degenerativa, con algunas cosas adicionales, y es que Degas era una persona que decía que el artista no iba a tener vida personal, por lo tanto era una persona huraña que vivió sus últimos años solo, nunca se casó, viviendo en la pobreza y casi que abandonado por sus amigos, entre otras por su personalidad difícil, deambulando solitario en las calles de París. Entonces vemos, me devuelvo aquí, como una maculopatía degenerativa marca los últimos años de la vida de Degas, y en últimas es la que lo obliga a que él termine pintando en interiores y no en sitios al aire abierto, como decía el impresionismo. Pero entonces ahora sí hablemos del impresionismo en una persona que es Claude Monet, en un capítulo que llamé Cataratas en el lago. Monet nace en París en el año 1840. Su padre es un vendedor en una tienda de ultramarinos, pero a los 5 años de edad de Monet, por una pérdida financiera,
se van a vivir a Lefre, al puerto de Lefre, en la desembocadura del Sena en el mar, donde vive su media hermana y donde su cuñado tiene una tienda de abarrotes. Allí Oscar Claude Monet empieza, pues lleva su vida, empieza a estudiar, realmente no es tan aplicado porque prefiere estar en el campo, paisajes, jugando y haciendo caricaturas. Esta caricatura la hace cuando él tiene 15 años, se llama la caricatura León Manchón, que es el notario de la época, y él empieza a venderlas en la misma tienda de su familiar, que posteriormente muere y va a ser asumida por el papá de Monet. Entonces él ahí empieza a vender estas caricaturas y es muy bien reconocido, empieza a hacer unos ahorros con esto. Y una de las personas que va y admira su dibujo es Boudin, el que vimos al inicio del arte pleno. Él precisamente decía que no le gustaban los cuadros de Boudin, pero es Boudin quien intercede por él y le dice, venga, él tiene mucho talento, vale la pena que lo cultiven y lo manden a estudiar pintura porque puede tener un buen futuro allá. Él es enviado entonces a París, primero para que estudie y que se meta a la Escuela de Bellas Artes, pero realmente no le llama mucho la atención y se va a la Academia Suiza, que tiene un problema. La Academia Suiza no hace parte del establecimiento, no hace parte de los que son llamados a los salones y por lo tanto va a tener penurias económicas, pero son los que están innovando en su momento. Y este cuadro que él pinta muy joven, aquí tiene 25 años, casi que recién llegado de París, si ustedes miran de alguna manera es una evolución del cuadro que vimos de Almuerzo en la hierba de Manet, pero aquí interesante que pinta a Alfred Sisley y a Camille Pissarro como pintores impresionistas, perdón, Alfred Sisley y Manet, Manet es el que está sentado a la izquierda, y aparece una persona que va a ser su musa más importante, que es Camille, que es la persona que está en el centro de vestido blanco. Y algo que llama mucho la atención es cómo pinta la luz que se filtra a través de los árboles. Vean ustedes que las hojas cambian de color y que las hojas son pequeños manchones. Cuando él presenta este cuadro para ser aceptado en el Salón de Artistas del año 1865, no es aceptado, de hecho es destrozado. Alguien dice que lamentablemente estos pintores han manchado la tersura del vestido de las mujeres con grandes gotas de aceite, que son los pincelazos en los cuales él intenta capturar la luz que se filtra a través de los árboles. Hoy en día es uno de los cuadros más representativos del impresionismo y uno de los más famosos del Museo d'Orsay, que es el Museo de los Impresionistas en París. Este otro cuadro, Mujeres en el Jardín, volvemos a ver a Camille, también el Museo d'Orsay, nuevamente intenta capturar esto. Este cuadro va a ser posteriormente aceptado en el Salón de Artistas, pero va a ser rápidamente descolgado. De hecho, algunas personas intentan dañarlo porque les parece que es un adefesio y que es un insulto a la pintura clásica que se maneja allí. Posteriormente, esto lleva a que Napoleón patrocine otro salón que se llama el Salón de los Rechazados, donde así va a ser expuesto y va a tener un poco de más éxito, pero les cuento que tuvieron que colgarlo a una altura muy alta porque personas intentaban destruirlo porque les parecía que era una ofensa al clasicismo que estaba en ese momento en boga. Tal vez el representante más claro de esto es Adolphe Bouguereau, si lo pueden ver, que es una pintura completamente opuesta. En ese momento pinta este cuadro, le toma 4 días pintarlo y este sí es aceptado en el salón en una de las exposiciones menores, pero le permite tener algunos de los recursos para poder sobrevivir. Nuevamente Camille Donceau, que va a ser su esposa, inicialmente antes de casarse van a vivir juntos, van a tener un hijo, Michel, que va a ser su único heredero posteriormente. Mientras tanto, empieza la guerra franco-prusiana y le toca alistarse al servicio militar, que en ese momento dura 7 años. Lo mandan a Algeria y puede pagar una fianza para no tener que presentarlo de 1.500 francos y la familia, la tía, porque su padre también ya ha muerto, la madre también ha muerto, le dice, listo, lo pago, pero deja la pintura. Él decide irse a la guerra. Allí le da una fiebre tifoidea, por lo cual solo presta 1 año de servicio y puede volver a pintar. Cuando ya empieza aquí y con sus amigos, digamos así, que están excluidos, que no hacen parte del establecimiento, empiezan a reunir fondos y empiezan a hacer exposiciones en algunos talleres o algunos ateliers de amigos pintores, de amigos fotógrafos. Y cuando le preguntan qué hace, dice, lo único que hago es pintar directamente la naturaleza, la intención de comunicar mi impresión, incluso los más fugitivos efectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Capturar la luz. Y siguiendo
pinta estos cuadros, la terraza de San Andrés. Como ustedes ven, ya tiene un concepto muy del plenarismo de Boudin, con un movimiento muy rápido, trazos muy rápidos, nos pinta el mar, y si ustedes miran las flores que están en primera plana, son pequeños toques del pincel, y vamos a ver cómo el detalle es lo que hace son toques circulares y el fondo son toques horizontales o verticales que dan la sensación de movimiento. Si ustedes miran, las olas son de colores verdes, colores olivas, colores azules, colores púrpura, pero poco el negro, y así es como logra en un cuadro que tiene una gran vitalidad y que fue pintado muy rápidamente. Este cuadro fue uno de los que le alaba posteriormente Boudin, que están en un pueblo de Francia que se llama Barbizon, de donde va a ser la escuela de Barbizon, que es la escuela de pintar al aire libre. O este otro, que es la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, en el cual, si ustedes miran los trazos, nuevamente vemos grandes, rápidos trazos que van a coger los árboles. Si miran, algunas personas son 4 trazos, uno el sombrero, otro la cara simplemente es un manchoncito en el lienzo. Si tienen la posibilidad de ver este cuadro en la vida real, este está en Múnich, en la Alte Galerie, este está en Berlín, perdón. Y los techos, como les decía, las sombras pueden ser naranjas, como lo vamos a ver más tarde, pueden ser azules, y así es como él va capturando la luz. Y algún día, ya con otros amigos, entre ellos Manet y sobre todo Renoir, Camille Pissarro y Caillebotte, dice: ¿por qué no nos vamos a uno de los balnearios más importantes de París, que es la Grenouillère? Ya hay algunos bosquejos, pero yo quiero soñarlo, quiero pintarlo en el aire libre, y tal vez es como la obra que yo quisiera hacer para sacar lo que es nuestra pintura. Y Renoir dice que también quiere hacerlo, porque no nos vamos y lo pintamos. Vean ustedes este cuadro, que es tal vez donde más vemos lo que es el impresionismo. Vemos aquí lo que son los árboles, son trazos circulares rápidos, y si vemos aquí en el primer plano, son trazos horizontales de pinturas blancas, verdes, azules, negras, que nos dan la sensación de movimiento. Algo que es interesante, por ejemplo, en la perspectiva, las lanchas que están en primer plano nos las corta, es decir, casi que nos obliga a estar parados en la mitad de ellas. Y ven ustedes los bañistas, cómo son pequeños manchoncitos que se ven, y cómo el reflejo de estos árboles van a llegar hasta acá con pequeños trazos que va difuminando, y cómo de unos trazos horizontales y unos trazos circulares nos logra mostrar no solo el ambiente festivo, sino el reflejo y la captura de la luz que vamos a ver. No olviden este cuadro, porque ahorita vamos a ver la versión de Renoir. O este que se llama El Paseo, que es su esposa con su hijo Michel, que tiene unas cosas interesantes. Por ejemplo, vean cómo el velo le cubre la cara con 3 trazos blancos, cómo nos muestra el sol y las nubes que lo están tapando. Y algo también que es interesante, la perspectiva, en algo que no es muy común en la pintura de entonces, porque todo era diseñado al detalle, como lo vemos en los cuadros de Jacques David, sino que él se ponía abajo y rápidamente trazo. Ven ustedes cómo pinta las flores con 2 o 3 toques, como algunos de ellos ni siquiera tienen tallo, porque está la luz que no los ve y no importa, todos sabemos que está allí, todos los vemos perfectamente, pero realmente no están. Entonces estos son cuadros, lo que sería el impresionismo puro, como está definido. Posteriormente empieza a tener ya algo más de dinero, puede empezar a vender algunas obras, y conoce a quien va a ser su mejor mecenas, que es Paul Durand, y que empieza a comprarle cuadros a todos los impresionistas, y en la medida que no tiene dinero, por lo menos les da una consignación mensual, porque él cree mucho en este movimiento, y él se pasa a Argentil, que es donde va a construir la barca que vimos que le pinta Manet, y donde se van a reunir muchos impresionistas para pintarlo. Este cuadro también, por favor, no lo olviden, porque ahorita veremos la otra versión pintada por otro pintor, en el cual vemos cómo ellos rápidamente se sientan y en cuestión de 1 o 2 horas terminan todo el cuadro, todo el lienzo, distinto al trabajo de meses que tienen las otras escuelas. Tiene la posibilidad de viajar también a Sandam. Aquí arranca la guerra franco-prusiana y él empieza a viajar, entre otras, para evitar ser reclutado, y es cuando viaja a Holanda y posteriormente a Inglaterra. Vamos a ver esos cuadros. Vean ustedes, por ejemplo, que aquí este cuadro sabemos que es al final de la tarde. Si vemos la barca está flotando, porque realmente el mismo amarillo del cielo es el mismo amarillo del agua, con 2 o 3 pinceladas de color café que nos marcan el reflejo, y no hay más. Y si miran este otro barquero que está aquí, son 2 manchoncitos, pero sabemos que ahí está. O el mismo cuadro pintado otro día ante la inminencia de una tormenta. Vean ustedes, siendo el mismo sitio, siendo el mismo ambiente, digámoslo así, como aquí son tonos grises y naranja con un contraste muy marcado que hace él para marcar
que estamos también al final de la tarde y cómo la tormenta es inminente con un río que está claramente turbulento. Y este es el cuadro La regata en Argentil, que es el cuadro que está pintando mientras lo pinta Manet. Y aquí algo que es bien interesante es el manejo de contrastes. Por ejemplo, para los impresionistas, el contraste rojo-verde, como lo vemos aquí arriba, va a ser algo que los va a marcar mucho porque eso es, en última, lo que genera la impresión en la retina. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, esta casa roja se va descomponiendo primero en trazos horizontales y posteriormente oblicuos horizontales, o cómo las regatas empiezan a hacer y vemos a partir de la sombra, con algunos trazos, cómo se va difuminando. Algo que es interesante, vean que casi no hay dibujo, o sea, casi no hay bordes, casi no hay límites, simplemente ahí son trazos que van marcando la imagen y la luz que estamos viendo. Y llegamos a este cuadro que es importante por su nombre. Es un amanecer en Le Havre, en el puerto donde él vivía, y empieza a mirar cómo sale el sol, ese sol intenso, y cómo se va reflejando en el mar. Y él lo pone impresión salida del sol. Y uno de los críticos, que los criticaba mucho, acuérdense que los impresionistas eran de alguna manera rechazados, dice no, una impresión luego ahora estas personas se van a llamar los impresionistas y lo dice de manera despectiva, pero a ellos les parece un buen nombre porque lo que quieren es capturar la impresión que hace la luz en la retina y asumen ese nombre como el nombre oficial del grupo, que como les digo, en principio nace como una burla. Aquí este lo traigo por algo interesante y es que algo que es bonito en esta escuela es que nos permite saber a qué hora fue pintado. Por ejemplo, vean, si vieran el atardecer en Argentil, donde el reflejo de las velas llegaba casi hasta el borde del cuadro, sabemos que el sol está oblicuo, luego eran 4 o 5 de la tarde. Aquí vemos que el reflejo de estas velas únicamente llega acá, luego este cuadro tuvo que ser pintado entre 1 y 2 de la tarde para que el reflejo esté tan pegado al objeto que lo genera. Ven ustedes cómo aquí hay un trazo fuerte, que es el del barco, pero cómo aquí las sombras son pequeños retacitos que sin embargo nos están contando de ese reflejo. Sabemos que el sol está acá, alto, y con este pequeño reflejo en el agua, sabemos que el cuadro fue pintado a esas horas. Este también muy famoso, el campo floreciendo en Argentil, donde está Camille y su hijo, y aquí está la esposa de Renoir, Alice, con Jean, su hijo Jean Renoir, que va a ser uno de los maestros del cine francés de inicios del siglo XX. Este cuadro no lo olviden, lo vamos a ver posteriormente, simplemente para mirar la vida del pintor en Argentil, donde empieza a pintarlo muy rápidamente. O vean este cuadro que es en el Boulevard de los Capuchinos, un desfile, y en lugar de pintar el desfile como lo pintaría cualquiera, él pinta es cómo se ve la luz y cómo se ve la calle abarrotada a través de unos árboles casi sin hojas. Al final también de la tarde vemos que aquí hay sol, pero el resto todo está a través de eso y pinta algo que no pintaría nadie, que es lo que no se ve. En lugar de pintar el desfile que hay en la mitad, él pinta los árboles y los pocos relevos que se ven alrededor, que son esas nuevas miradas que propone el impresionismo. Posteriormente muere su esposa y él con otro amigo, que es el señor René Hochedet, se va a vivir a Giverny, que queda muy cerca de París. Él vive con su esposa Alice. Posteriormente esto le queda muy cerca a la Normandía, específicamente a Rouen, que es la capital, y él se va a pintar, y ven ustedes cómo pinta estas rocas, y si lo miran son colores que en general uno no tendría en cuenta, como grandes tonos naranja, tonos azules, tonos morado, tonos verde, marcando también hacia el final de la tarde o inicio de la mañana el color en estas rocas con unos colores distintos, en un cuadro que ustedes pueden ver que la velocidad de los trazos tuvo que ser muy rápida para poder capturarlo y lograr esto que está mostrando allí. Voy a seguir para mostrarles las series. Esta es la Catedral de Rouen. Y vean ustedes que lo que importa no es la catedral. Vean ustedes aquí cómo maneja los colores. Él va a tener series 40, 50 cuadros de lo mismo. Y lo que va a hacer es pintarlo. Aquí nos muestra la catedral de la ciudad más importante de la Normandía en colores azules y naranja. Aquí nos lo da en colores crema, azul y naranja. Y al final de la tarde, la misma catedral. Vean ustedes cómo es la misma. Voy a volverme rápidamente, pero lo que hace es capturar la luz como lo está viendo. Les decía que en ese momento él va a Inglaterra a visitar a Paul Durand, ya tiene algo más de recursos, ha muerto René Hochedet, se casa con Alice Hochedet y se queda viviendo en la casa de Giverny, y con estos dineros que empieza a recuperar, empieza a construir un gran jardín. Vean, por ejemplo, esto en Venecia, cómo rápidamente traza uno de los palacios y las góndolas, como las pinta allí, con unos colores que no son tan habituales, y rápidamente como los va capturando. Pero también vean ustedes como el detalle
que aunque nunca lo ha tenido, empieza a perderse en colores mucho más marcados, que es lo que vamos a hablar a continuación. Nuevamente va Guy Berny, ahí tiene un brazo del Sena y él empieza a capturar estas imágenes de la naturaleza, y es cuando empieza a pintar sus nenúfares o ninfeas, que tal vez van a ser una de las series más importantes. Vean ustedes aquí cómo maneja algunos tonos pastel, verdes, algo de rosado, algo de azul, no más, y cómo este es el jardín japonés, se llama así, atrás es la casa de Monet, de Guy Berny hoy en día. Esto la construyó, este es el puente japonés, uno de los cuadros más famosos, por favor no lo olviden. Y vean ustedes algo, aquí los colores muy verdes, y aquí empieza a meter azul. ¿Y por qué empieza a meter azul y colores tan intensos? Porque él empieza a no verlos. Y al final empieza a decir, es que me toca mirar en el tubo de pintura qué color es, porque realmente no logro distinguirlo. Entonces él empieza a poner colores muy saturados, muy contrastantes para poderlos ver mejor. Este es el puente japonés hoy en día. Y él decía respecto a este jardín, estos paisajes de agua y reflejos me obsesionan. Todo está más allá de mis fuerzas de viejo, pero quiero representar lo que siento. Estos son los caminos de Iris entrando a su casa. Este es el camino a la entrada principal. Nuevamente, camino hacia su casa. Esta es la foto de cómo se ve hoy en día. Lamentablemente la tomé en un momento donde no estaba florecido, pero posteriormente pude verla mejor. Y vean cómo es su casa realmente hoy. Pero vean ustedes nuevamente cómo las ninfeas empiezan ya esos tonos verdes sutiles, empiezan a ser de un azul, de un rojo, de un amarillo muy intenso, y es porque él realmente no logra distinguir muy bien los colores y empieza a quedarse ciego. Y él desesperado con esto lo que hace es saturar la pintura para poderla ver mejor. Vean ustedes cómo sería el cuadro pintado por él y cómo lo estaría viendo a través de sus ojos. Entonces el color intenso a través de sus ojos se ve mucho más tenue, mucho más a lo que estábamos acostumbrados a ver. El mismo puente japonés, y vean ustedes cómo sería el cuadro como es y cómo se vería a través de sus ojos. Él desesperado porque se está quedando ciego, y es el sustento no solo de su familia, sino de la familia de Ali Hoshede, en total son 8 hijos, empieza a pintar y sigue pintando. Vean, por ejemplo, este es que ya pinta, este es hacia 1920, cuando prácticamente se ha quedado sin agudeza visual, y es porque tiene unas cataratas muy marcadas. Y es que él está viendo así. Entonces vean ustedes, este es el mismo puente japonés. Como ustedes verán, pues no se logra casi distinguir. No estoy diciendo que sea bueno o malo, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y curiosamente este cuadro fue uno de los que Jason Pollock, uno de los pintores más reconocidos del modernismo, va a decir que fue de sus grandes influencias, ya que a través de los ojos de un pintor casi ciego podía estar capturando la luz. Y es que él lo ve así, o sea, no se ve tan mal. Y vean nuevamente el puente japonés posteriormente, con trazos muy gruesos, trazos de colores contrastantes, donde si no les digo que es un puente, posiblemente sea difícil verlo, pero es que él lo ve muy parecido a como los pintó hace 20 años. Y esta es la entrada a su casa, donde veamos el camino de Iris, y vean cómo lo pinta, entre otros porque no está viendo. Cuadros que personalmente a mí me gustan muchísimo, son una clara fuerza modernista, pero que él no va a lograr. Y se opera las cataratas y vuelve a pintar así. Entonces vean ustedes cómo las cataratas marcaron esos cuadros finales de su obra. Él, cuando ve las obras que pintó en su momento, las que pudo recuperar, las rompe. Ya tiene algo de recursos, le dona la colección de ninfeas al Estado francés, y es así como logra sostenerse y va a morir posteriormente recuperando su vista. En esta foto, que es hecha por Nadar, que por cierto es quien les presta el salón para la primera exposición impresionista, los invito a que vean las pupilas de Monet, porque son pupilas francamente discóricas, porque ya le han hecho la faquectomía. Entonces es interesante ver cómo las cataratas permitieron esas pinturas, y cómo vemos cómo los ojos fueron en últimas lo que determinaron la parte final de la obra de este pintor, y cómo recuperar la vista nítida va a permitir que vuelva a pintar eso como va a terminar sus días. Son las 6 en punto. Si me regalan 5 minutos les hablo de Renoir, no me demoro más. Y Toulouse-Lautrec, que es el otro que le traía, los dejamos para otra ocasión, pero es que quiero cerrar los impresionistas puro, que es Renoir, en un capítulo que llamé Unas manos que lloran y unos ojos que hablan. Y lo pongo así porque van a ver que las manos de Renoir efectivamente lloran, y algo que me gusta a mí mucho de este pintor es que en todos los cuadros tiene una niña con una mirada triste que a mí personalmente me conmueve. Este, que se llama Hermanas en una terraza, que es un cuadro feliz, a mí no sé por qué, los ojos de ella siempre me ponen nostálgico. Renoir
A diferencia de los demás, nace en una familia más bien pobre en Limoges, que es una ciudad cercana a París. Él tiene que empezar a trabajar desde muy niño para sostenerse. Ellos posteriormente, buscando un mejor futuro, se trasladan a París y él entra a una empresa de cerámica donde le ponen la misión desde muy joven, 11, 12 años, de pintar la cerámica, y todo el mundo se da cuenta que tiene una gran calidad en el trazo, y por lo tanto le dicen, ¿por qué no entre todos lo apoyamos para que estudie pintura? Porque de pronto así puede tener un mejor futuro. Aquí vemos un cuadro que hace de Renoir de Monet. Este es Monet fumando en el periódico. Esto es muchos años después, pero es que quería de una vez dejar marcada la gran amistad que siempre van a tener, como la vamos a ver en algunos cuadros. Y este es un autorretrato que él hace, un joven que está intentando salir de la pobreza, que aprovecha sus dotes, sus grandes calidades de pintor. Va a tener la posibilidad de estudiar en algunas escuelas, va a ser apoyado por algunas personas por su talento y va a tener la opción de pintar y ser formado en la escuela clásica. Pero claramente va a terminar también, digamos, en la escuela de los que son rechazados, literalmente traducido así, el Salón de Réfugiés, donde él va a encontrar mejores temas de conversación y va a sentir mucho más a gusto, y es así como con los mismos pintores que les mostré previamente, va a seguir trabajando en el grupo impresionista. Y llegamos a uno de los cuadros tal vez más famosos, que llama El almuerzo de los balseros, donde hay algunos personajes interesantes, por ejemplo Anne, que va a ser su esposa posteriormente. Aquí vemos a el varón, que es, estos dos hermanos son los dueños del restaurante en el cual está este bote en el cual están haciendo este almuerzo. Ella se llama Ángela, que va a ser una modelo, de hecho es ella misma, pero si ustedes miran aunque es la misma, esta mirada, esta niña perdida mientras todo la están pasando, buenísimo. De hecho, no sabemos qué vulgaridad le están diciendo a esta pobre señora que se tapa los oídos mientras los dos la miran con ojos, digamos, no tan amigables. Con una buena comida de vino, de uvas, todos están jugando, vemos que están elegantemente vestidos. Vean cómo estamos al lado del Sena, pero vean qué lindo cómo coge los juncos en la ribera, en un trazo que claramente lo que busca es capturar la luz y ese movimiento rápido que está generando allí. O tal vez uno de los cuadros más conocidos y que algunos consideran que es el símbolo del Museo d'Orsay, que llama el baile del Moulin de la Galette, que también decían cómo logran estropear el vestido de las personas con esos manchones que parecen de aceite o de comida, pero lo que están haciendo es este baile que se daba todos los viernes a las 6 de la tarde. Todos felices, la están pasando de maravilla, tomando. Aquí vemos copas de ajenjo, copas de spritz. Aquí la niña con cara triste, que siempre están en los cuadros de Renoir. Y cómo vemos ese movimiento y cómo es esa felicidad con trazos muy rápidos. Y ustedes ven cómo el detalle de ellos son 4 o 5 pincelados nomás, en un cuadro que lo que intenta es capturar la luz, en luz al final de la tarde. Ya hablé en la terraza, nuevamente dos hermanas, pues elegantemente vestidas, pasándola también en estos restaurantes donde se alquilaban botes, donde hacían regatas y donde se almorzaba, pero ella con una mirada que no deja de ser feliz pero triste a la vez. Canoa, el Sena en Asnières, y aquí vemos a la esposa de Monet, aquí vemos a Camille y a Anne, la esposa de Renoir, cuando ellos están viviendo en Argenteuil. Pero él intenta, volviendo a buscar recursos. Acuérdense que los impresionistas nunca se caracterizaron por estar bollantes, salvo lo que les pasaba a Paul Durand y en su momento Sisley Caillebotte. Empieza a hacer una pintura nuevamente más clásica, intenta volver al dibujo. Luego nuevamente vemos que los márgenes, por ejemplo, del andén vuelven a estar muy bien definidos, porque estos cuadros se venden un poco más. Pero logra capturar algo que es el Pont Neuf, que de hecho hoy en día es uno de los puentes más viejos de París, pero en su momento es el Pont Neuf que comunicaba la isla de Lutecia, donde nace París, con las otras riberas del río, y él empieza a capturar esa vida tumultuosa de estos puentes que está generando con un trato del cielo muy parecido al que hace Monet y al que proponía Boudin. Barcos de vela en Argenteuil, y ya saben, es pintado casi al tiempo del cuadro de Monet, Regate en Argenteuil. Ellos pintaban casi que al mismo momento. El que les decía que aquí está pintada Camille Monet y su hijo Jean Monet en la casa, y vean ustedes el cuadro que les prometí, que es la Grenouillère, pintado el mismo día, al tiempo, entre Monet y Renoir. Vean ustedes que es la misma escena, los mismos bañistas, pero vean ustedes que mantiene los mismos trazos impresionistas, pero el manejo de la luz es completamente distinto. Por ejemplo, Monet nos ponía el verde un poquitico pequeño, pero llegaba hasta el fondo del cuadro, él lo concentra allá.
los trazos son un poco más mezclados, ahí no se ve tanto movimiento del agua, pero en últimas es la misma escena, pintado a gran velocidad los dos lado a lado, que detrás de estos cuadros hay el trasfondo de una gran amistad que es de lo que lo hace bonito. Renoir le mete un poquito más de detalle, por ejemplo, con estas hojas, él lo hacía con una pequeña espátula, tocando rápidamente para que la pintura quedara así quebrada, era sensación de esos retoños que se estaban dando en los árboles. Y les había dicho que no olvidaran un cuadro de las flores de Monet en Argentil, pues mientras Monet pintaba las flores, Renoir pintaba a Monet, y así es como vamos viendo la historia de estos dos trabajando juntos. Pero él llega un momento en que dice, yo definitivamente me quedo con lo que más me gusta, que es pintar paisajes, pero sobre todo mujeres desnudas, y se devuelve nuevamente a la pintura clásica, empieza a retomar el dibujo. Este cuadro se considera una de las obras maestras de Renoir, que se llama Las Grandes Bañistas, y vean nuevamente cómo perdemos un poco el trazo impresionista, volvemos a un clasicismo, de pronto en el agua hay algunos trazos, pero nuevamente vuelve a ser un dibujo con unos bordes bien definidos, con un color mucho más tamizado, mucho más suavizado, con una luz mucho más académicamente tratada, en cuadros que él hace volviendo a sus orígenes. Sin embargo, empieza a quejarse en esta época que empieza a sufrir de las articulaciones, empieza a decir que amanece congelado, por lo cual él empieza a buscar sitios más cálidos para ver si se les da ese frío que tienen los huesos, y que él dice que ese congelamiento le empieza a pasar después de media hora, una hora, principalmente en las manos, que lo tiene limitado. Vemos otro cuadro de esa época, de la época clásica de Renoir, que llaman la época roja, ya veremos por qué, como Las hijas de Catulle Méndez, que es un cuadro que le encargan nuevamente como retratista. Vean ustedes nuevamente que ya no es tan impresionista, es mucho más dibujo. Vean, por ejemplo, algo que les decía que manejaban muchísimo cuidado, que son los contrastes. Por ejemplo, el vestido satinado blanco y azul de la protagonista, con el piso ocre, con el violín naranja y con el fondo de colores rojos. Pero nuevamente clásico, para volver a cuadros donde mezcla lo clásico con lo impresionista, como Desnuda a la luz del sol, y es porque él cada día está más limitado, su esposa muere, y él decide con su familia, específicamente con su hijo Jean, que va a ser uno de los padres del cine francés de la primera mitad del siglo XX, buscar sitios más cálidos, y termina yendo a el sur, hacia Cannes-sur-la-Mer, para pintar esto. Esta es una de sus musas, que va a ser Gabriel. De hecho, si buscan una película que se llama Renoir, que está bien hecha, habla de sus últimos años de Renoir, y de Gabriel específicamente, de ella y la relación de ella con su hijo. Y Bañistas, donde ya vemos que mezcla tanto lo clásico con lo impresionista, y con un color rojo intenso, que todos los cuadros de esta época van a manejar esa tonalidad, que por eso algunos lo llaman la época roja, la anterior era la época neoclásica o de Ingres, que era uno de los artistas que él seguía, y va a ser la última etapa de Renoir. Mientras tanto, él queda postrado, y es que les invito a que vean las manos. Vean cómo tiene las manos deformadas, vean cómo se ve su cara claramente, digamos, emaciada. Al tenían que sentarlo, y posteriormente le ponían algunas poleas para que pudiera sentarse en la cama. Si ustedes miran la foto de la derecha, no está haciendo pinza con el pincel, sino tiene el pincel amarrado a sus manos, y con movimientos de la mano es que está pintando, porque él tiene, y los invito a jugar un poco a la semiología. Esta es su casa en Cannes-sur-la-Mer. Ven ustedes que esto es pintado no cogiendo el pincel, sino con el pincel amarrado a sus manos. Y vean ustedes lo que está haciendo él, y son cuadros realmente de un gran detalle, de un gran virtuosismo, con todas las dificultades, porque si ustedes le miran las manos, vemos una gran sinovitis crónica en las metacarpofalángicas, vemos el dedo en Z con la desviación cubital, en otras fotos que tengo y en algunos videos, se ve pérdida de la sustancia de los pulpejos, con una artritis reumatoidea muy marcada, con vasculitis, que lo tuvo postrado los últimos 10 años de su vida. Los últimos 10 años él los pinta casi que acostado, y a partir de poleas y grúas él se sentaba, movía los cuadros, pero seguía pintando, y no dejó de pintar sino hasta el final de sus días. De hecho, el cuadro que les mostré de las dos bañistas rojas, lo pinta en el año 1919, 2 meses antes de morir. Entonces ven ustedes cómo es la artritis reumatoidea la que en última va a marcar la obra de Renoir, y va a aprovechar todo ese sufrimiento en pintarlo. Y él decía que la única forma de poder salir de él era pintando, con una frase que a mí me marca mucho, que dice: el dolor pasa, pero la belleza queda. Y es así como es la artritis reumatoidea la que va a marcar la vida de este pintor impresionista.
En aras del tiempo les iba a hablar de Toulouse-Lautrec, pero si les parece me lo salto y con eso garantizo que me inviten alguna otra vez a hablarles. Y para concluir quiero dejarles un poema. Esto es Toulouse-Lautrec. Ay, me pasé. Quiero concluir con un poema de un pintor y poeta colombiano, Héctor Rojas Erazo, que se llama Lección de Inocencia y que yo lo utilizo, como vieron, hice como capítulos de cada pintor. Al inicio también estaba Van Gogh, pero Van Gogh es demasiado extenso y demasiado importante pues para tratarlo tangencialmente, por lo cual decidí sacarlo de hacer una charla exclusiva de él. ¿Y por qué esta pintura y por qué estos pintores? Este poema lo define bien, Lección de Inocencia. Van Gogh pintó una vez el retrato del mundo, allí estaba todo. Las flores que se abren y las puertas que se cierran, los días del llanto y los días de oro, los senderos y los sueños, los ramajes y las palomas. También un niño mirando dos amantes y también la hora del nacimiento y la muerte de cada hombre. Para lograr ese retrato, Van Gogh no tuvo sino que pintar una silla. Muchísimas gracias y de verdad nuevamente Héctor, gracias por la invitación. Espero que lo hayan disfrutado y pues quedo abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad un gusto, Juan Mauricio, tenerlo nuevamente y ya lo hemos invitado un par de veces al currículum de nuestros fellows en años pasados, pero pues estas charlas son muy refrescantes y muy, muy interesantes. No sé si hay preguntas, Edgar le agradece mucho la invitación, lo mismo Fernando Rada, Edgar Hernández. Eh, yo, mientras hay alguna pregunta en el chat, el año pasado en el Congreso de Educación Mundial que organizó nuestro decano Juan Mauricio, hubo un par de charlas al respecto de cómo la apreciación del arte mejoraba la capacidad clínica de los médicos para semiología y para interrogación. Fue un neumólogo, creo que de Beth Israel, y me pareció muy interesante la charla, quedamos de contactarnos y demás, finalmente nos perdimos, pero no sé cuál sea su apreciación al respecto, porque sí me pareció muy interesante de cómo todas estas cosas semiológicas que usted nos mostró en la charla, que me pareció muy, muy interesante y fascinante, la verdad, podrían generar en los médicos o en otras personas como mayores habilidades para interrogar y para preguntarse cosas. No sé cuál sea su impresión al respecto. Nuevamente, muchas gracias por la charla. Pues muchas gracias Héctor por la pregunta, completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas por la que yo empecé aquí, pues Edgar Hernández, Gabriel Salazar, el doctor Echeverry, muchos les tocó sufrirme cuando era residente hablándoles de Dalí, que es el pintor que más me gusta y que me sigue gustando y sigo estudiando, eh, porque desde residente estaba en esto, pero cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, hay algo que es muy florido, las enfermedades infecciosas, las enfermedades endocrinológicas han sido capturadas en gran detalle por pintores de toda la época. ¿Y por qué? Porque en general los humanos nos gusta estar dentro de patrones. En la medida que alguien se sale de patrón, pues llama la atención. Y los pintores que fueron muy estrictos nos mostraban esas diferencias y cuando uno se pone a revisarlas retrospectivamente, si parados hoy en el siglo XX, mirando cómo lo pintaron en el siglo XVIII, en el siglo XV, bueno, siglo XV, que era todavía pintura del temple, de pronto no tanto, uno sí puede empezar a mirar algunas asociaciones que son interesantes. Por ejemplo, si ustedes miran el cuadro de Judith y Holofernes de Artemisa, verán que o el de Caravaggio, perdón, el de Caravaggio, ustedes verán que Judith, que está en el momento de cortarle la cabeza a Holofernes, se le nota que tiene una tumefacción en el seno. Entonces uno puede decir, la modelo que hizo eso tenía una masa de seno. Y semiológicamente es claro, la pinta abultada y la pinta con vasos y venas más prominentes allí. Por ejemplo, las enfermedades oculares, por ejemplo, las leucorias, todo lo demás, uno puede jugar a ellas y a mí personalmente me llamó la atención ver a Miguel Ángel alias Pitágoras en la escuela de Atenas cuando está uno frente al cuadro, si van a los museos del Vaticano, intenten no perderse, entrar a esas estancias rafaelescas que en general no están incluidas, pero pues si uno habla, lo dejan ir, y cuando uno ve, realmente es un tofo gotoso, casi como si uno lo estuviera tocando. Entonces estoy completamente de acuerdo con esa apreciación, doctor Medina. De hecho, a los que nos gusta la pintura y la medicina, uno de los juegos que hacemos es intentar encontrar algunas cosas.
pintores que han pintado la locura, pintores que han pintado las enfermedades neurológicas. Por ejemplo, Anne Adams es una pintora muy, muy interesante porque tiene una demencia frontotemporal y ella va pintando su deterioro. Pero hay un momento en que empieza a pintar sonidos. Por ejemplo, pinta el bolero de Ravel. Y ustedes dirán, ¿cómo pinta el bolero de Ravel? Pues si miran el cuadro, ya está pintando el bolero de Ravel. De hecho, hay un artículo en Actas de Neurología que se llama Unraveling Bolero, perdón, y se acompaña un video donde ponen el bolero de Ravel y los trazos y uno ve cómo todos los sonidos se están pintando por ella. Y es interesante porque esta demencia frontal progresiva de Anne Adams pinta Ravel, que también tenía la misma enfermedad. Entonces uno puede mirar desde el deterioro de un pintor, hay muchísimos de ellos, o desde las mismas enfermedades uno puede entender incluso la evolución de las enfermedades. Entonces, claramente yo lo he cogido más como un juego semiológico y de paso es una disculpa para aprender algo de pintura, dejando claro que no tengo ni idea sino lo que he aprendido hojeando y hojeando libros y lo que me han enseñado personas que sí saben. Muchas gracias. Ya son las 6:07, no veo más preguntas en el chat. Quizá una pregunta personal, ¿por qué le gusta tanto Dalí versus otros pintores? ¿Qué es lo que lo atrae tanto de ese pintor en particular? Eso arranca en mi adolescencia, Héctor, y es que a mí lo que tal vez de las cosas que más me gustan es la música. Y siempre me ha interesado la música y alguna vez cayeron en mis manos algo de un grupo alemán de música electrónica que se llamó en su momento el Krautrock, como el Kraut repollo, que le pusieron despectivamente los ingleses a los alemanes en la Segunda Guerra. Y era un grupo que hacía una música muy distinta, algunos lo consideran como rock espacial, cosas así, y pues yo me pregunté, ¿y esta gente por qué terminó en eso? Y es que me enteré que el fundador del grupo, que aparte de ser guitarrista era escultor, algún día en vacaciones se fue con su familia desde Berlín, donde vivía, a la costa española y terminó en el Museo de Dalí, donde Dalí dictaba los jueves talleres gratis de pintura y escultura. Cuando Edgar Froese, que se llamaba el músico, va a estas clases, tiene un cambio completo de mentalidad y dice, si Dalí hace eso con la pintura, yo quiero hacer eso con la música, y es cuando empieza una música surreal electrónica. Hay una música que se considera surreal, pero esta es una música surreal electrónica. Entonces, cuando leí en una entrevista eso, decidí mirar quién era la persona que tanto había influido a estos músicos que a mí me gustaban mucho para cambiar tanta la música y crear toda una escuela musical que fue el Krautrock. Entonces empecé a buscar a Dalí. Y cuando lee uno la vida de Dalí es absolutamente apasionante. De hecho, es una de las mejores novelas, más que una biografía, y tener la posibilidad de estar frente a un cuadro de él o las cosas que hacía, las cosas que decía, no dejan de ser sinceramente maravillosas. Por ejemplo, él amaba profundamente a Picasso y tiene frases tan interesantes como Picasso, que claramente era comunista, decía, usted era comunista, pero pues adinerado y con una vida muy llena de lujos, donde, y por ejemplo, frases como Picasso es español, yo también. Picasso es un gran pintor, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces son esas frases las que uno dice detrás de soy un genio, y cuando uno mira esa genialidad y esa psicosis que en última sí tenía volcada con toda pasión y con toda fuerza en un lienzo, pues sin duda fue lo que a mí me abrió el camino a conocer un poco de pintura. De hecho yo no tenía ni idea de pintura, llegué a ella fue por Dalí y... y llegué por la música a conocer a Dalí, y conociendo a Dalí vi que le gustaba Vermeer, que le gustaba Monet, entonces terminé leyendo a Monet, terminé leyendo a otros, y lo poco que sé de pintura fue a partir de las influencias que tuvo Dalí en su vida. Y ahí sigo. Ya posteriormente encontré otros que me gustaron y empecé a leerlos, pero fue por eso, por un grupo musical que me gustaba muchísimo, que se llama Tangerine Dream, si lo quieren oír. Primer disco del año 69, pero escuchen del 73 al 78 su mejor época. Gracias, gracias, Mauricio. Edgar, adelante. Aquí el doctor Hernández anota cómo puede existir música impresionista. Más que impresionista, es como música surrealista. Lo que hacen es, acuérdense que el surrealismo es una música, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo es quitarle el consciente al cerebro. Es decir, hay un libro que para los surrealistas, fundado por André Breton en el año 1923,
fue fundamental, que es la interpretación de los sueños de Freud. ¿Qué querían ellos? Y qué hacía, por ejemplo, algunos pintores como Miró, es que dejaban un lienzo en blanco al lado de su cama y intentaban pintar dormidos. Es decir, al dormir quitábamos el consciente y es el inconsciente desbocado el que está pintando, la escritura automática que decía Freud, las asociaciones libres. Y eso es el surrealismo, es enfocarnos en un sueño y es intentar quitarle la capa y el freno y la represión del consciente al inconsciente. Entonces la música surreal lo que busca es, vámonos con una música que no tenga las mismas ataduras que tiene el consciente y dejemos que la música y los sentimientos fluyan espontáneamente. Por ejemplo, ellos a quienes consideran a muchos músicos de la primera mitad del siglo XX como músicos surreales, incluso el mismo Ravel, incluso... ay, me olvidó que perdió la mano derecha... Wittgenstein, el hermano de Ludwig Wittgenstein, el filósofo de Viena, era uno de los mejores pianistas y en la Primera Guerra Mundial perdió su brazo derecho. Entonces imagínese un pianista que vivía de su mano derecha perder el brazo derecho y todos los demás músicos empezar a hacer composiciones para la mano izquierda. Entonces esas composiciones claramente tenían que ser distintas y esas distintas es quitémosle el consciente, dejamos que afloren las pasiones, afloren los sentidos, que claramente basados en Freud tenía un componente muy sexual. Posteriormente le meten algo de matemática, que es la música estocástica, por ejemplo, que se toca el primer movimiento con la partitura, que es casi una hoja de papel logarítmico, termina el primer movimiento, le dan la vuelta y vuelven y la tocan al revés. Son todas esas cosas que llevan a ese quitarle el control racional a la música y es más hacer como una música irracional. Hay muchos ejemplos, desde lo matemático hasta lo sinfónico. Por ejemplo, Bela Bartók tiene unas cosas bien interesantes, Mario Xenakis son interesantes, de hecho, si quieren, o Doctor Hernández, yo tengo varios discos que se llaman Música Surreal, con el mayor gusto se los puedo compartir, y si quieren conocer el surrealismo electrónico, es Tangerine Dream, y un músico se los voy a anotar acá, Tangerine Dream, que es el original, y uno de los fundadores, solo participa en el primer disco y se sale, y es uno de los músicos que a mí más me gusta, que se llama Klaus Schulze, que son los que van a hacer música electrónica, es una música a veces difícil de oír, pero es eso, es meterle sonidos distintos para escribir una historia, que de hecho tienen canciones como El canto de las neuronas, Amanecer en el tercer sistema, que así se llama un cuadro de Dalí, entonces intentan es pintar eso. Es como la música irracional, por decirlo vulgarmente. Gracias, Juan Mauricio. No veo más preguntas. La última pregunta, sí, muy breve. Me imagino que el museo favorito de Orsay, en París, ¿el suyo? Sí, señor. En París el Museo d'Orsay, pero cuando vayan les recomiendo en la Plaza de los Pintores, en la Place du Tertre, que queda al lado de la iglesia del Sacré-Cœur en Montparnasse, hay un pequeño museo de Dalí que se llama el Espace Dalí. Queda a media cuadra. El problema es que queda perdido y casi nadie va y es un museo bien bonito porque es más de esculturas y de las series de acuarelas donde está el Quijote, Alicia en el País de las Maravillas. Imagínense Dalí delirando con Alicia. Eso es algo bien interesante. Pero claro, en París el Museo d'Orsay y al sitio, el museo que más me gusta sin duda es el Museo Figueres, donde está enterrado Dalí y el mismo museo es un manifiesto porque es un teatro, de hecho donde él hizo su primera exposición cuando era niño, él lo compró y él está enterrado en lo que sería el escenario. Lo que es interesante es que hay una placa blanca en la mitad del escenario, uno camina por ahí, si uno no sabe uno le pasa por encima de la tumba, y lo que más interesante es que el cuerpo está 6 metros más abajo entre el baño de hombres y el baño de mujeres, que eso es algo muy daliano. Entonces están los cuadros más interesantes de Dalí, y de pronto, si quieren conocer un poco más, que nos queda más fácil, uno de los mejores museos de Dalí en América, si no el mejor, queda al lado de Tampa, en una ciudad que se llama San Petersburgo, queda cruzando el puente, que se llama el Museo Salvador Dalí, y es bien interesante porque lo diseñaron nuevamente. Una pareja de esposos le ayudaba a llevar los negocios a Dalí, que era la familia Reynolds. Ellos, cuando mueren, donan toda su obra a una ciudad, y la ciudad que es escogida es San Petersburgo, y montan un museo donde están los cuadros más representativos en algún momento y donde hacen las mejores exposiciones para conocer no solo de Dalí, sino de todo lo que fue el surrealismo y lo que fue incluso desde el impresionismo al modernismo. Es un museo pequeñito, pero creo yo que es muy pedagógico y bien, bien bonito.
Aquí Bueno, nomás, en la Florida. perfecto. Muchísimas gracias, ya son 6:26, pues nos pasamos, pero pues no, súper interesante. Muchísimas gracias por tantas cosas para aprenderle. Y nuevamente, pues usted sabe que aquí está su casa en la cardio, encantado de tenerlo, sabe que tiene muchos amigos y gracias por la presentación, estuvo realmente muy interesante y con seguridad lo volveremos a molestar para que nos siga enseñando sobre arte, porque pues tenemos que los médicos también que saber de cardiología, de cuidado crítico y todo lo demás, pero también tener pues los ojos abiertos a todas estas cosas tan interesantes. Juan Mauricio, muchísimas gracias. Le envío un abrazo muy especial, que se cuiden mucho allá en Medellín, en términos de pandemia y todo lo demás. Y bueno, seguimos en contacto y nuevamente mil y mil gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad a todos grandes amigos, maestros, un abrazo y gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Gracias, Bueno, Mauricio. Excelente. Chao. Chao. hasta luego, gracias, feliz noche.